Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el análisis del concepto de Estado, que es posiblemente la clave de bóveda para diferenciar toda esta tradición liberal que tiene su expresión pretendidamente encumbrada por Fukuyama, en donde él considera que el fin de la historia es precisamente el lugar señero en donde se presenta el liberalismo como última expresión y como expresión más acabada y evolucionada socialmente, social y políticamente. Contra ese sentido va dirigida toda la construcción del materialismo histórico, más otras posiciones que también podríamos señalar, que quisiera marcar, que son antecedentes del mismo materialismo histórico, del marxismo, y que no siempre son tomadas en cuenta, salvo por algunos eruditos, como puede ser, por ejemplo, el mismo Karl Popper, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, en donde hace una marcada diferenciación entre lo que es esa dicotomía irresoluble entre lo estatal y el carácter libre, el carácter del individuo y la posibilidad de la superación de los estados absolutistas. El concepto que vamos a examinar primeramente va a estar ajustado a la doctrina del materialismo histórico, en donde el Estado va a ofrecerse como instrumento, como un mero instrumento de dominación. Pero después vamos a hacer alguna diferenciación respecto de nuestra concepción desde este ángulo en que examinamos la cultura y que buscamos un nuevo orden de interpretación para la cultura, que de algún modo trascienda este contrapunto señalado entre el Estado y la liberación respecto del Estado, o como diría Spencer en un momento, el individuo contra el Estado, ¿no es cierto? Lo individual y lo colectivo, porque son formas de traducir también, otra forma de traducir entre liberalismo y populismo, y entre materialismo histórico y neoliberalismo. Bueno, serían distintas formas en que podríamos presentar y anunciar un mismo carácter, que es el carácter del Estado o sus adversarios, que sostienen la desregulación respecto del Estado, ¿no? Vamos a examinar ahora la plantilla que he preparado, que es el Estado como instrumento de dominación de clase, que de algún modo reúne los componentes del concepto materialista, materialista histórico o marxista, para determinar que el origen del Estado se encuentra vinculado con la aparición de clases. Esto quisiera señalar que no es novísimo, no es solamente de Marx, sino que el mismo Tomás Moro, en la obra Utopía, ya señalaba que las clases dominantes crean la ficción jurídica del Estado para proteger sus privilegios. O sea que ya está insinuado desde allí la aparición de un contexto formal. Se puede emplear el término más bien asociado al marxismo como la estructura, la supraestructura que de alguna forma lo que hace es sustentar una distribución de bienes que está fundamentalmente avalada a partir de la apropiación y de la propiedad privada de los medios de producción. Pero en el marxismo está como más trabajado el concepto, en tanto que se puede mencionar lo supraestructural como una especie de construcción fetichista, con la cual se avala
y se legitima esa desigualdad de clases. Pero nos quedemos simplemente con que la aparición de la clase va ligada al Estado. La forma de superación, ya lo dijimos en otra oportunidad, de la sociedad estamental es precisamente la construcción de las clases y con ella del Estado. Una vez aparecida la propiedad privada y con ella la desigualdad económica, la sociedad se escinde en clases antagónicas. El Estado es un instrumento de represión y violencia que expresa el poder político de las clases dominantes. En el transcurso de la historia podemos reconocer distintos tipos de Estado, como el Estado esclavista, el Estado feudal, el Estado de los burgueses, que es la expresión de modificaciones experimentadas en los regímenes económicos. Es decir, la modificación del modo de producción hace que haya distintas formas de relaciones sociales, de producción, y por lo tanto, esas relaciones sociales del Estado, relaciones sociales de producción, van a estar amparadas y protegidas, legitimadas desde determinada carga conceptual, filosófica y jurídica, que va a terminar justificando ese orden. El Estado esclavista tuvo en Egipto la forma monárquica del despotismo oriental. En Atenas, la forma democrática de la ciudad-estado. En la Roma republicana también tuvo la forma, el Estado, esa preeminencia. Luego en el imperio. Pero en esencia se conservan los rasgos de dominación de clases esclavistas sobre las clases esclavizadas. En el periodo de dispersión del feudalismo, cada hacienda es una unidad económica, independiente y sin vínculos entre ellas. El Estado descentralizado la representa precisamente eso de que cada unidad económica es una unidad social. El feudo es una unidad económica y social diferenciada. De acuerdo a esto, vemos que en el momento en que se desintegra y se crean relaciones mercantiles, es decir, se levantan las barreras de la economía, en donde ya se comercializa en el mercado, ya no en esas unidades autosuficientes como son las feudatarias, sino que en el mercado se intercambian los valores de cambio y se genera, por lo tanto, una forma de economía distinta, una forma de economía abierta, sin barreras aduaneras. Los estados se fortalecen y el poder económico de ese mercado se traduce en la aparición de una clase que es la clase burguesa, que es la que termina capitalizando ese momento. Surge el Estado centralizado, luego monarquías absolutas, que se apoyarán en el crecimiento de esas burguesías, ¿no? de esas pequeñas y grandes minorías luego. Y con lo cual aparece el Estado capitalista. Dentro del capitalismo podemos señalar, si nos quedamos dentro de esta interpretación materialista histórica, podríamos señalar como fases del capitalismo. Una primera fase que sería esta, mercantil, una segunda fase que sería el capitalismo, digamos, ya monopólico de Estado, en donde el capitalista interviene en la relación con el Estado beneficiándose. Caso típico son los contratistas del Estado, ¿no? Y luego un capitalismo financiero, que sería por el que estamos atravesando en este momento, un capitalismo financiero en donde la banca tiene
prácticamente la centralización del poder económico. Para luego terminar en conceptos ya leninistas, en un capitalismo que pasa a ser la etapa propia del imperialismo. Yo tengo una visión complementaria a esto. Me parece que el imperialismo existió siempre. Si uno hace un recorrido en toda la historia, tenemos que ver dos aspectos. Primero, ese concepto de Estado como instrumento de dominación ya aparece en la República de Platón, ya aparece denunciado en la obra de Campanella, Tomás Campanella en la Ciudad del Sol, aparece denunciado puntualmente en la utopía de Tomás Moro, como les decía al principio. Pero en definitiva, estas formas del Estado, estas formas absolutistas, por decirlo de alguna forma, de algún modo en el Estado, tienen su materialización cumbre en las formas de absolutismo. Ahora, si uno ve a través de la historia de un modo distinto, en forma comparada, la historia ve que también esos absolutismos también se dieron en otros momentos en donde el Estado se identificaba con el pueblo. También ocurre que podamos encontrar que en Grecia también el Estado llegó a un momento en donde la ciudad-estado, como forma previa, y luego digamos, en su construcción de la democracia pura, encontró también una expresión, digamos, plenaria. El Estado se mostraba entonces como una construcción que también se presentaba como absolutista, ¿no? Como en forma plenaria, y en donde el derecho del pueblo, el demos, pasaba a ser prácticamente la totalidad, pasaba a ser el absoluto, el derecho propio del demos. Ya ni el señor feudal, ni el monarca, el demos había cobrado esa forma. O sea que cuando nosotros analizamos estas distintas maneras en que se presenta el Estado como instrumento de dominación, hay que hacer un poco esa salvedad, que la dominación realmente siempre ha estado en el imperio. O sea que el imperialismo, no sé hasta qué punto podemos sostener que el imperialismo sea la última fase del capitalismo. Creo que el imperialismo estuvo siempre, estuvo en todas las construcciones, desde el imperialismo propio desde el imperio egipcio, hasta la actualidad. Siempre hay una sucesión de construcciones absolutistas. O sea que siempre el Estado ha mostrado ese rasgo, pero antes, por supuesto, no necesariamente se tiene que mostrar como un Estado democrático, ¿no? Hay muchas veces en que las formas en que se encubre están protegidas desde el formato de la cultura, desde el lenguaje, desde la tradición, desde las expresiones puras propias de las expresiones culturales, como las que vemos que terminan justificando los estados no libertarios. O sea que quisiera que dejáramos en este punto, de algún modo separándonos de esta posición que está anclada en estas tres formas evolutivas de capitalismo que conducen al imperialismo como un resultado, cuando en realidad el imperialismo es un antecedente. Están sobradas son sobradas